Nancy, Rita, Patricia de nuevo, estamos frente a la cámara para explicarles la primera parte de Física 2, ¿sí? Como vimos el año pasado, el cuatrimestre pasado, para ustedes chino básico, ya que hace mucho que no lo estudian, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hablar acá es sobre las generalidades de las radiaciones, no solamente la ionizante, sino también la no ionizante, ¿sí? Bueno, las radiaciones en sí, una transmisión de energía a través del espacio y la materia. Y no solamente eso, también hay tipos de radiaciones que emiten partículas, como son las radiaciones nucleares, que se originan en el núcleo atómico, como son las radiaciones alfa y beta, que sí tienen masa, mientras que otro tipo de radiaciones, que son ionizantes y no ionizantes, tienen el comportamiento de ondas electromagnéticas, ¿sí? Como pueden ver ahí, se ven los ejemplos, ¿sí? Los rayos cósmicos, los rayos gamma que se originan dentro del núcleo atómico y los rayos X que se originan en la capa electrónica de los átomos. Mientras que las radiaciones ionizantes, como vemos, son la ultravioleta, la infrarroja, el ultrasonido y la onda de radios. Y acá las vemos discriminadas por longitud de onda, ¿no es cierto?, y por energía. Mientras menor sea su longitud de onda, ¿no es cierto?, mayor va a ser su energía. Mientras que si su longitud de onda es muy grande, la energía que tienen es menor. Digamos, en este caso, los rayos X que tienen y los rayos gamma tienen menor longitud de onda, tienen mayor energía y mayor poder de penetración, mientras que las ondas de radio, que son las más grandes, o sea que tienen la longitud de onda más grande, tienen muy poco poder de penetración o muy poca energía. ¿Sí? ¿Sí? Acá vemos el ejemplo de radiación ionizante. ¿A qué se llama radiación ionizante? Aquella que impacta sobre un bloque de materia, ¿no es cierto?, y le arranca un electrón de su capa. Entonces, este átomo queda cargado con energía positiva, o sea que queda desequilibrado. Y él, para volver a encontrar su equilibrio, lo que hace es intenta encontrar un electrón que esté libre en su medio para volver a captarlo y volver a conseguir su nivel de energía cero. ¿Sí? Como pueden ver, los tipos de radiología corpusculares, ¿sí?, están las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones. Acá está mal, ya que las partículas gamma no son partículas y los rayos X tampoco son partículas, son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Las partículas alfa se originan dentro o en el interior del núcleo atómico, ¿no es cierto?, cuando son impactadas por un rayo X, por otro elemento o otra partícula así, obligándolos a expulsar una parte de ellos, ya que quedaron desequilibrados con un nivel de energía alto y para poder alcanzar ese equilibrio tienen que desprenderse de ese exceso de energía. Por Einstein sabemos, ¿no es cierto?, que ese exceso de energía lo pueden desprender como energía o onda electromagnética o como partículas. En este caso lo emiten como si fueran partículas, ¿sí? En este caso vendrían a ser dos protones que se asemejan a un núcleo de helio. Después las partículas beta, ¿no es cierto?, también son emitidas por el núcleo atómico para alcanzar su equilibrio. En este caso existen dos tipos de energía beta, dos partículas beta, beta positiva y beta negativa, ¿sí? Las beta negativas se pierden en el espacio, mientras que la beta positiva, ¿no es cierto?, se produce una cosa que se llama energía de aniquilación. O sea que mientras viaja, se llama positrón, mientras viaja en el espacio y en un determinado momento deja de existir. Y en el momento de que deja de existir, emite dos pulsos de energía con una diferencia de 180 grados de un lado hacia el otro. ¿Sí? Cabe destacar que tanto las partículas alfa como las partículas beta pueden ser detenidas por elementos, ¿sí?
las partículas alfa pueden ser detenidas por un cartón o por una hoja que uno puede tirar sobre la emisión, sobre el emisor de partículas alfa. Mientras que los rayos, las partículas beta, pueden ser detenidas, ¿no es cierto?, por un cartón, una madera o por encontrarse a 2 o 3 metros de distancia de la misma. A mayor distancia no lo va a alcanzar ni una partícula alfa ni una partícula beta. Es distinto el caso de los rayos gamma y los rayos X. Los rayos gamma son el exceso de energía que transmiten o emiten los núcleos atómicos para alcanzar su equilibrio y lo hacen en forma de onda electromagnética, ¿sí?, que tienen una longitud de onda muy pequeña y una pequeña longitud de onda y una gran energía de penetración igual que los rayos X. Mientras que los neutrones, ¿no es cierto?, tienen un gran poder de penetración en la materia y no tienen carga. Ahora, los otros tipos de radiaciones electromagnéticas son no ionizantes. La ultravioleta, la luz que todos conocemos, la infrarroja, los microondas y las ondas de radiofrecuencia. ¿Sí? Los rayos ultravioleta son producidos generalmente por el Sol y son los causantes de las quemaduras principalmente en nosotros. ¿Sí? La radiación visible, la luz visible, en la cual entra la composición de todos los colores del arco iris. ¿Sí? Cabe destacar que acá la luz, ¿no es cierto?, está formada no por un elemento homogéneo, sino por varios distintos. ¿Sí? O sea que si ustedes, por ejemplo, tienen su chaqueta es blanca, ¿no es cierto?, lo que refleja son los demás colores que se ven en el arco iris, y no el blanco, sino que es absorbido por su chaqueta. Entonces nosotros no vemos en colores, sino que vemos en niveles de energía. Acá vemos radiación infrarroja, ¿no es cierto?, que es aquella que demuestra el calor, ¿no es cierto?, y las microondas y las radiofrecuencias. El microondas es una emisión de energía que utilizamos comúnmente para calentar la comida. Lo que hace es utilizar ondas de radiofrecuencia para calentar el agua que se encuentra dentro de las moléculas de la comida, ¿sí? Mientras que la radiofrecuencia es utilizada para transmitir, ya sea ondas de radio, utilización de radiofrecuencia en resonancia magnética, o para la transmisión, o la utilización de radiofrecuencias en ecografía. ¿Sí? Bueno, acá como pueden ver, cómo se mide una radiación ionizante. El aire tiene, al igual que la Tierra, ¿no es cierto?, la Tierra, el aire, el suelo. ¿Por qué el suelo? ¿Por qué el suelo y los edificios? Nosotros no sabíamos que el concreto que se utiliza para construir en nuestras casas se colocan elementos radiactivos para lograr que no se solidifiquen cuando se le echa agua y entra en contacto con el aire. Entonces se le coloca un retardante y ese retardante es radioactivo. Por lo general es torio, ¿no es cierto? La comida, ¿por qué la comida? Porque la comida muchas veces es irradiada con elementos radioactivos para matar los hongos que tienen presentes, ¿sí? Y bueno, y los rayos cósmicos, ¿no es cierto?, que son muy pocos, como pueden ver, 0,4 sieverts, pero ¿quién nos protege a nosotros de los rayos cósmicos y de los rayos del Sol? De lo dañinos y nocivos que son los rayos del Sol es la capa de ozono. La radiación natural viene del interior de la Tierra, como pueden ver. La radiación cósmica, como le digo, viene desde las estrellas y desde la creación del universo, y la que evita que nos doy a nosotros eso, nos mate, es justamente la capa de ozono. ¿Sí? La radiación terrestre se da por la acumulación de energía cuando el Sol incide mucho sobre ella, los elementos radiactivos que se pueden encontrar dentro de ella, ¿sí? Bueno, y nosotros también tenemos radiación interna, ¿sí?
por los elementos y líquidos que podemos comer. Pueden hacernos estudios, podemos estar comiendo alguna cosa que tiene, ¿no es cierto?, elementos radiactivos, como pueden ver ahí, como el carbono 12 o 14, el carbono 14 o el litio. Ahí, como pueden ver, son elementos o peces o alimentos que tienen radiación y que son incorporadas a nuestro organismo. Los animales, todos los que comemos tienen radiación. Como pueden ver, muchos alimentos, como granos, son tratados para evitar que desarrollen hongos o matar insectos que tienen en su interior, ¿no es cierto? Se los irradia, entonces también acumulan radiación. Sí, bueno, el carbón. Así que, ya saben, en todos los lados tenemos radiación, incluso en las, ¿no es cierto?, la radiación artificial es causada principalmente por los cables de electricidad y los transformadores de energía. ¿Sí? Las fuentes médicas, o sea, nosotros también somos creadores de fuentes artificiales de radiación, ¿no es cierto? La más común, ¿no es cierto?, son los estudios de medicina nuclear, los tratamientos de radioterapia, los rayos X y después también bueno, como ustedes pueden ver, en la radiación ambiental también se tiene en cuenta todos aquellos artefactos nucleares y todo accidente nuclear que hubo en la Tierra, ¿sí? Lo que más todos recuerdan son las dos bombas que tiraron en Japón. Después hay varios accidentes atómicos, como por ejemplo Chernobyl, Fukushima, las islas de las 3 millas en Estados Unidos y muchos más que no conocemos, sí, que los otros países no declaran. ¿Sí? Como pueden ver, Chernobyl, que les estaba hablando de Chernobyl, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo medimos las radiaciones? La podemos medir de varias maneras. La forma más normal es utilizar un contador Geiger, ¿no es cierto?, que está con números normalizados, ¿sí? Muy bien, y después vemos, digamos, lo que nosotros utilizamos. En las antiguas unidades de medida eran el Röntgen, el RAD y el REM, ¿no es cierto? Mientras que las unidades modernas son el Siever, el Gray y el Coulomb por gramo. Pero el Coulomb por gramos es una unidad demasiado grande, entonces se sigue utilizando el Röntgen. Y bueno, toda fuente que emite ondas electromagnéticas es fuente nociva o puede causar daño. Como este caso, digamos, la gran controversia que se está dando en el mundo acerca de la instalación de las torres de 5G, donde muchos ingenieros advierten que pueden estar causando alteraciones en el comportamiento de las personas y de los animales por las longitudes de onda de frecuencia que emiten, que pueden alterar, digamos, la mentalidad o el cerebro de la persona, algo que todavía no está probado, ¿no es cierto? Y bueno, la radiación de fondo natural, que son los rayos cósmicos, todo aquello que nos rodea, todo lo eléctrico y electrónico que tenemos dentro de nuestra casa, emite radiación. Bueno, acá, como pueden ver, tiene incorporado, digamos, qué cantidad de radiación, calcularon qué cantidad de radiación tiene un ladrillo, cuáles son los rayos X y cuánta radiación acumulamos viendo televisión. ¿Sí? Todo bastante increíble, pero todo suma al momento en el que la persona todo el año está expuesta.